Hola, hoy nos encontramos haciendo un video distinto, un video en el cual vamos a tratar de hablar de las falacias y más precisamente las falacias que se cometen en el discurso libertario. Ustedes saben que yo escribí el libro, que acá lo tienen, Falacias Libertarias, que en el libro tomamos como hilo las falacias que van cometiendo los libertarios en su discurso, pero así todo lo usamos también en el libro para tratar de explorar cuál es ese pensamiento y por qué, por lo general, es un pensamiento falaz. Justamente los libertarios se basan, de hecho, en materia económica, en lo que es la escuela austríaca, que es pseudocientífica. Adentrándonos más a lo que nos trae el video de hoy, vamos a ver, en principio, ¿qué es una falacia? Una falacia deriva, en realidad, del latín de engaño. Digamos, la palabra sería un engaño. Pero en lógica, en realidad, lo que decimos es algo bastante sencillo, que en realidad es un argumento que parece válido, pero que en realidad no lo es. Vamos a arrancar con una de las más difundidas por los libertarios, que es la falacia del espantapájaros o falacia del hombre de paja, en la que se tergiversa lo que plantea la otra persona, llevándola por lo general al extremo para poder derribar más fácil sus argumentos. Acá, ¿dónde podemos encontrar el vínculo con los libertarios? Hubo una muy difundida falacia del espantapájaros, que fue la de decir que en realidad, como la emisión monetaria no generaba teóricamente inflación por las otras corrientes que no sean los libertarios, lo cual tampoco es cierto, lo que se decía es que como no genera inflación la emisión monetaria, entonces que todos tengamos una máquina de imprimir billetes en nuestras casas. Esto no es una política presentada por ninguna variante, ni política ni económica en la Argentina ni en el mundo. Nadie está planteando de poner máquinas para imprimir billetes en la casa de cada uno para que todos seamos millonarios o para que se solucionen los problemas de la economía. No es algo que esté planteado en ningún paper, en ninguna corriente ideológica ni nada por el estilo. Por ende, lo que se está haciendo es exagerar la posición para ridiculizarla y así voltearla más fácil. Por eso la falacia del espantapájaros. Damos un espantapájaros para poder voltearlo. Esto claramente no funciona así, nadie plantea eso. Lo que sí hay como planteo dentro de la heterodoxia es que la emisión monetaria, y esto yo lo resalto mucho, acá tenemos en este canal un video acerca de inflación, genera presiones o tensiones sobre los precios, pero eso no quiere decir que sea directamente proporcional la emisión monetaria a la variación de precios que uno tenga. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero nadie, ninguna corriente ideológica dice que no tiene ningún grado de influencia sobre los precios, sino que lo que se puede plantear es que no es la única causa de la inflación o puede ser incluso no la principal causa de inflación. Esto va a depender de las distintas corrientes e incluso dentro de las corrientes hay disputas, el marxismo no piensa lo mismo, el keynesianismo no piensa lo mismo, en fin. No hay unicidad en cuanto a esta crítica, pero decir que pones una máquina de imprimir billetes y que con esto solucionás el problema de la pobreza o el problema de los ingresos en el país no es una postura que haya planteado nadie seriamente. Pasamos a la segunda falacia que vamos a explorar hoy, que es la falacia de composición. Esta falacia lo que nos va a mostrar es que en realidad uno, para argumentar, toma una parte de un todo para tratar de argumentar por el todo. ¿Esto qué sería? Bueno, sería un artilugio bastante común, ¿no? Tomar un dato, dos datos de la realidad para poder tratar de sacar conclusiones generales. Esto lo vimos en un video que incluso también tenemos acá de la Argentina de comienzo de siglo. Lo que dicen en realidad los libertarios es que el PBI per cápita en Argentina era el PBI más alto del mundo en el año 1895, lo cual el dato es falso y tenemos un video explorando esto, también lo pueden ver en Shorts, en lo cual sabemos que eso no es así, que no era el PBI per cápita más alto del mundo, sino que había un ranking de solamente 36 países, en lo cual Argentina aparecía en los primeros puestos, pero no primero. Lo que ellos hacen es tomar ese dato para decir que Argentina era potencia mundial, cuando en realidad, o que en Argentina había un gran bienestar, lo cual es totalmente falso. Todo lo que es la información disponible que tenemos nos habla de una expectativa de vida hasta 20 años menor a la de otros países, por ende las condiciones de vida eran malas, condiciones de hacinamiento, expansión de enfermedades en esos años, concentración de la riqueza. En definitiva, no hay, y PBI sobre todo, lo más importante para determinar si un país es potencia o no, es su PBI global, no su PBI per cápita, ¿no? Nosotros no decimos que las potencias actualmente son Mónaco, Liechtenstein o Luxemburgo. En realidad las potencias son Estados Unidos, China, Japón, Alemania. No estamos hablando de PBI per cápita, sino que hablamos de PBI global. El PBI global de Argentina naturalmente era bajo porque la población era baja. Argentina contaba con poca cantidad de habitantes, también
era un modelo que justamente no era para nada parecido al libertario, sino que había aranceles a la importación mucho más altos que los actuales. En definitiva, hay mucha evidencia que nos muestra que Argentina no solamente era muy distante a ser liberal libertaria, sino que no era primera potencia mundial bajo ningún concepto. Nadie que medianamente haya estudiado el tema puede decir semejante barbaridad. Así que esto lo llamamos una falacia de composición, dado que toman un dato que encima está mal para extrapolarlo por el todo. O sea, acá hay una doble falacia en la cual se comprende una falacia de composición. Bueno, esta creo que es una de las que más emplean los libertarios, que es la de cherry picking o recolectando cerezas. ¿Esto qué sería? Bueno, ir seleccionando las cerezas de lo que más me gusta de lo que quiero defender para tratar de argumentar en función de datos aislados. También es llamada falacia de la prueba incompleta. Es la acción, puntualmente, de citar casos o datos aislados que tratan de confirmar la postura y a la vez ignoran otros datos que van en contra de esa postura. Por eso decimos recolectar cerezas. ¿Por qué? Porque elegimos las cerezas más lindas y dejamos las cerezas más feas de lado. Actualmente lo vemos en el caso de los nórdicos, que también tenemos un video acá, en el caso de los países nórdicos, cuando los libertarios nos han llegado a decir hasta que los países nórdicos son afines a las ideas libertarias, lo cual es una total falsedad. Los países nórdicos tenemos una presión impositiva mucho más alta que la media, tenemos empresas estatales. De hecho, no solamente tenemos empresas estatales en energía en los países nórdicos, sino que incluso llegamos al caso de Suecia, en el cual tienen una empresa estatal de bebidas alcohólicas de alta graduación. O sea que fijémonos hasta qué punto se intrometen en la vida de los habitantes. Tenemos cargas tributarias altas también para los trabajadores. En definitiva, tenemos una presión impositiva muy alta, tenemos una intromisión del Estado, tenemos políticas sociales por doquier. Entonces, claramente decir que los países nórdicos están cercanos a las políticas libertarias es una falsedad. Pero esto, ¿qué es lo que generalmente en los debates los libertarios hacen? Por ejemplo, decir que no hay indemnizaciones, con lo cual omiten la información de que hay una tasa de sindicalización muy alta y que por lo general tienen que estar de acuerdo los sindicatos para que haya una persona que deje un determinado puesto de trabajo. De hecho, son los países más sindicalizados, llegando a superar el 90% Islandia, teniendo el puesto número 1 de sindicalización en el mundo. Por ende, no corresponde decir que los países nórdicos son países que sean afines a las ideas libertarias. No tienen absolutamente nada que ver. Cuando uno recolecta todos los datos, tenemos en un posteo en Instagram donde hacemos justamente la recolección de esos datos objetivos, vamos a ver que todo lo que hacen los países nórdicos, o casi en su mayoría, va en una dirección totalmente opuesta, en un estado interventor y en un estado de bienestar. Por ende, está lejos de las ideas libertarias. Caso aparte, que también sirve y que también hemos hecho videos al respecto, es el caso de Irlanda, que ocurre un poco lo mismo. Ellos lo que dicen los libertarios es que en realidad se pagan poco impuesto a las empresas, lo cual es cierto, por eso recolectan la cereza que quieren mostrar, pero en realidad no nos cuentan que es uno de los países más endeudados del mundo, que tienen políticas sociales de vivienda, por ejemplo en el país, políticas sociales para los desempleados, que el impuesto al valor agregado, el IVA, es más alto, por ejemplo, que en Argentina. Tienen un 23% como norma general del IVA y tienen empresas estatales, tanto de correo, de la televisión y la radio pública, así como tienen a la empresa de agua estatal que provee agua a las zonas residenciales en forma gratuita. Por ende, tienen agua potable y gratuita para toda la población, lo cual claramente está muy lejos de las premisas libertarias. Solamente para nombrar una gran cantidad. Yo no me quiero quedar con un solo dato, por eso les voy dando varios datos, justamente para yo no cometer el cherry picking. Pero claramente Irlanda no es un modelo libertario. Sencillamente se agarran de uno o algunos poquitos datos para tratar de hablarnos del todo. Por eso es importante que tengamos presente que esto es una falacia. Irlanda no es libertaria. Pasamos a la siguiente falacia, que es la falacia del nirvana o de la solución perfecta. Bueno, acá lo que se hace generalmente es tratar de idealizar una posición y por ende hacer una comparación entre cuestiones reales y soluciones que son irreales. Esto lo vemos muy marcado en lo que fue la dictadura militar del año 76. Ahí lo que encontramos es que cuando uno ve el discurso de Martínez de Hoz, de los 12 puntos en los cuales se expone cuál es la política que va a llevar adelante, en realidad lo que nos encontramos es que hay una similitud bastante notoria, hubo bastantes videos en las redes con esto, con lo que nos propone hoy Milei o lo que nos proponen en general los libertarios. Y entonces, cuando uno afronta esta cuestión y le dice, mirá, esto que están proponiendo la dictadura es muy similar a lo que vos estás proponiendo, lo que ellos nos dicen es que en realidad
gobierno militar lo que terminó haciendo, después de una reducción del gasto inicial, fue aumentar el gasto público. Justamente el aumento del gasto público es producto de que estas políticas nos llevaban a un mal puerto. De hecho, tuvieron la mayor caída del salario real en el año 76 y Milei ya está arrancando el gobierno con una caída fuerte del salario real. Pero independientemente de esto, lo que nos dicen los libertarios es que ellos no están a favor del endeudamiento. No tienen manera de decir que no están de acuerdo con esas políticas porque justamente lo que querían era desregular la economía, y es en el mismo sentido que está yendo Milei. Por ende, ahí ellos lo que dicen es, bueno, nosotros no estaríamos de acuerdo, por ejemplo, con el endeudamiento externo, con lo cual habría que ver que la propuesta de Milei en la ley ómnibus, que quedó trunca, justamente se proponía poder endeudarse sin tener que pasar por el Congreso. Por ende, ya el endeudamiento no es una política solamente de la dictadura, sino que también puede ser una política adoptada por Milei. Ellos se despegan de la dictadura diciendo que en realidad la dictadura no quiso llevar adelante las ideas de la libertad que ellos plantean, cuando en realidad todos los funcionarios que tuvo la dictadura, como los funcionarios que tiene hoy Milei, creen en esta supuesta libertad económica, con la cual hace que las propuestas sean muy similares. Pero ellos lo que nos dicen es, no se aplicó perfectamente como propone Milei. No se dividió en primera generación, en segunda generación de reformas, en tercera generación, sino que se hicieron las cosas mal. Como en definitiva, como siempre, las políticas liberalizadoras en términos económicos trajeron malestar económico, en realidad ellos lo que dicen es, nosotros no estamos de acuerdo con esas medidas. ¿Qué es lo que ocurre en materia económica? Como en otras disciplinas, que a medida que uno se va acercando hacia una premisa, en realidad tendrían que ir encontrándose las virtudes, ¿no? O sea, si nosotros decimos, bueno, la dictadura liberalizó la economía, pero no lo hizo tan bien como Milei hoy está proponiendo, vamos a adoptar la postura libertaria. Bueno, en definitiva, si vos fuiste liberalizando la economía como lo hizo la dictadura, tendrían que haberse visto algunas bondades acerca de esas premisas liberalizadoras. Y sin embargo no, ocurrió todo lo contrario. Tuvimos el peor desempeño en términos de salario real, tuvimos el peor desempeño en endeudamiento externo y múltiples problemas sociales que hubo en la dictadura militar. Por ende, ¿por qué adoptando políticas similares vamos a llegar a resultados distintos? Esto habría que fundamentarlo, y los libertarios se quedan ahí con la falacia del nirvana, de decir que esa dictadura no pudo llevar adelante lo que son las verdaderas políticas libertarias. Bueno, acá vamos con dos falacias que en realidad son bastante similares. Está la falacia de falsa equivalencia. Acá lo podemos ver bien claro en el discurso de Davos de Milei, como para que quede bien graficado. La falsa equivalencia lo que hace es justamente vincular conceptos que en realidad no son iguales, pero nos hacen creer que en realidad sí son parecidos o son iguales. En este caso es igualar Marx con Keynes. De nuevo, tenemos otro video en este canal acerca de ese tema. Marx y Keynes no tienen absolutamente nada que ver. Pero lo que hacen los libertarios, fundamentalmente lo que hace Milei, es asociar a estos dos, llamándolo a ambos socialistas, colectivistas y demás. Recordemos muy rápidamente que justamente Keynes estaba a favor del capitalismo. Él lo que propone es, en forma muy general, es justamente aumentar el gasto público en momentos de depresión económica, cuando él dice los animal spirits, o sea, el clima de negocios está deprimido, y lo que propone es que haya gasto público para reanimar la economía, pero después que estos déficits no sean crónicos, sino que sean provisorios, después estos déficits no se perpetúen en el tiempo. Entonces, en definitiva, lo que plantea Keynes es algo muy distinto a lo que plantea Marx, que Marx justamente nos habla de etapas históricas en las cuales propone justamente que el capitalismo es una de ellas y que es una etapa que hay que pasar. Por ende, no tienen absolutamente nada que ver en su concepción. Solamente con leer a Marx y leer a Keynes vamos a encontrar las diferencias. Acá tenemos mucho contenido al respecto y desde ya lo pueden ir consultando para ver cuáles son las grandes diferencias entre Marx y Keynes, que no tienen absolutamente nada que ver. Y a raíz de esto también surge una segunda falacia, que es la falacia del falso dilema, ¿no? Y en esto es bastante notorio como lo hacen los libertarios. Milei abusa de esta falacia porque justamente plantear todo en términos de blancos o negros, o sea, plantear de que solamente tenemos siempre dos opciones, blanco o negro, nunca tenemos una tercera opción. Y esto se puede ver en múltiples aspectos. A ver, en términos más ideológicos y más generales, es esta concepción de que tenemos el socialismo o el liberalismo, no hay un punto intermedio, ¿no? Entonces lo que él hace, por ejemplo, acá es apropiarse de las bondades del capitalismo, mostrándose gráficos de disminución de pobreza y demás información
a partir del capitalismo, a partir del éxito productivo que genera el capitalismo, que incluso es asumido hasta por el mismo Marx, esta disminución de la pobreza se la apropia él en pos del liberalismo, cuando en realidad mayoritariamente hubo un capitalismo intervencionista en todos estos años. Por ende, claramente este falso dilema cae en su propio peso, planteando un socialismo que hoy en día prácticamente no está implementado en ningún lado, y el liberalismo que tampoco está implementado prácticamente en ningún lado. Ahora estamos teniendo un ejercicio en Argentina, estamos siendo el conejillo de Indias de esta situación, y lo cual ya vimos en otro video que en realidad ese teórico, el libertarianismo que hay en Argentina no es tal, sino que hay intervenciones por todos lados y que se profundizaron a partir de Milei esas intervenciones en distintos aspectos. Por ejemplo, en la fijación del tipo de cambio en Argentina, en la materia impositiva con el impuesto país, en fin, en definitiva hay nuevas restricciones que generó el gobierno libertario, teóricamente, de Javier Milei. Pero en definitiva, este falso dilema entre socialismo y liberalismo es totalmente falso. Hay justamente mayoritariamente una intervención, o sea, un capitalismo con intervención estatal. Hay, en los casos de éxito, también un estado de bienestar. Hay empresas estatales que intervienen en la economía, tanto en China, en los países nórdicos, en Singapur, que es uno de los modelos que toman los libertarios. Lo que plantean este falso dilema es totalmente, como dice, este falso dilema desde ya es una falacia. Y esto es un recurso que aplica mucho Milei, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó una ley a aprobar, los que no votaban a favor de lo que él plantea, o sea, de nuevo, como si fuese eso blanco y lo otro es negro, entonces son delincuentes. Lo llaman directamente delincuentes a los políticos que no apoyan sus medidas, por lo cual es todo una contraposición entre buenos y malos, entre blanco y negro. Es toda una contraposición entre buenos y malos, donde no puede haber una postura intermedia. O sea, no se puede querer cambiar el país de otra manera a la que plantea él, ¿no? Si hay un error, él tiene que venir a solucionarlo, y cualquier postura que no sea la de él es una postura que está mal. Por ende, esto claramente es un falso dilema. Bueno, la falacia ad hominem es la más recurrente, es la que por lo general más se usa en redes sociales. Imagínense que yo, con el trabajo que estoy haciendo, recibo muchísimas falacias de ese tipo en los comentarios. La falacia ad hominem radica en atacar a la persona que está formulando un argumento y no al argumento en sí mismo. Esto tiene varios desprendimientos, hay muchas falacias que en definitiva terminan repercutiendo en la falacia ad hominem. En lo que es el discurso libertario en general, acá hay muchísimo, incluso dicho por Milei y dicho por sus seguidores, ¿no? Esta cuestión de que en realidad hay una cuestión de envidia cuando uno plantea políticas distintas. Esto es típico, ¿no? O sea, si yo planteo que tiene que haber una mayor distribución del ingreso, en realidad, en vez de tratar de discutir cuáles son las consecuencias de la mayor distribución del ingreso, que en realidad la evidencia lo que muestra es que cuando grabas menos a los que más tienen, no generás reactivación económica, no generás un mejor bienestar social, ellos contra esa evidencia en realidad lo que dicen es que uno es un envidioso. O sea, que uno en realidad tiene envidia. O sea, de nuevo, atacan a quien está diciendo las ideas y no atacan las ideas en sí mismo, porque no tienen manera de atacarlas. Porque no hubo ningún modelo en el cual se deje grabar a los ricos y funcione mejor. Eso no fue perdurable en el tiempo, no ocurre. Lo que nos muestra la evidencia es una correlación totalmente inversa a lo que ellos están diciendo. Por ende, nos tratan de resentidos, envidiosos, o sea, cuestiones características de lo que uno está, de la persona que supuestamente está hablando, en vez de tratar de rebatir el argumento. Dentro de esta falacia ad hominem, también una muy recurrente es la falacia tu quoque, que en realidad acá lo que nos hablan es de cuando uno propone un argumento, lo que nos dicen es que en realidad no actuamos en consecuencia con ese argumento. Vamos al punto. De nuevo, nos centramos en una falacia ad hominem. ¿Por qué? Porque de nuevo atacamos a la persona en vez de atacar el argumento, y justamente lo que nos podríamos decir es: yo acá puedo estar diciendo en realidad habría que pagar más impuestos y yo puedo evadir impuestos. Eso no es un ataque a mi argumento. ¿Por qué? Porque yo puedo estar diciendo que hay que pagar más impuestos y puedo evadir impuestos, y eso no invalida mi argumento. Lo importante del argumento es que sea consistente y que pueda probar lo que yo estoy diciendo está bien y que me avala los datos científicos a decir esto. Pero en realidad lo que yo haga de mi vida personal poco tiene que ver con el argumento. Por ende, la falacia tu quoque, pedirle a alguien que actúe en consecuencia, justamente no tiene ningún sentido. O cuando nos piden ciertas vivencias, ¿no? O cuando dicen, bueno, vos no podés opinar de esto si no fuiste allá, ¿no? Esto ocurre mucho en las redes, me pasa mucho, sobre todo cuando hice el video de Irlanda, me decían, yo vivo acá en Irlanda, ¿no? Y en realidad vivir en Irlanda es lo mismo. Uno puede argumentar sobre la economía irlandesa independientemente de si vive en Irlanda o no. Yo fui hasta allá a Irlanda para tratar de verificar la información, pero esto no agrega absolutamente nada al argumento. Lo más importante son los argumentos en sí mismos, no estar allá. Imagínense, llevándolo a un caso bastante más gráfico, que entonces tendríamos que buscar médicos que sean oncólogos,
que hayan tenido cáncer, lo cual sería bastante difícil y reduciría mucho los médicos. Justamente los oncólogos, que son los médicos que tratan el cáncer, no tienen que pasar por ese proceso, por esa enfermedad, para poder estudiar y poder recomendar y poder asistir a los pacientes en esa materia. Así que, en definitiva, no necesitamos tener experiencia o no necesitamos nada de eso para poder opinar del tema. Justamente la ciencia se aplica otra lógica. Tenemos también la falacia del alegato especial. Esta es muy recurrente. Esta falacia del alegato especial generalmente lo que hace es decir que una persona presenta sus argumentos y que el resto puede no estar capacitado para entender esos argumentos. Esto me ocurre muchísimo con Milei. Siempre hablan de Milei, economista reconocido, sobre todo muchos seguidores libertarios. Esto no se lo adjudico a Milei puntualmente, sino que hablan de su supuesto reconocimiento y demás, con lo cual entraríamos en cuestiones cuáles fueron sus estudios, cuáles no, que de hecho sus estudios no son fundamentalmente destacados, pero que los estudios de Milei sean fundamentalmente destacados, o que tenga papers de renombre, o que no haya hecho un doctorado, o que no haya terminado una maestría, no hacen en nada sus argumentos. En realidad no tienen absolutamente nada que ver. Alguien que no haya estudiado puede dar un buen argumento, puede ser válido. No es necesario que los argumentos lo den gente que haya estudiado. Puedes no haber estudiado y dar un buen argumento. Lógicamente, cuando uno estudia, generalmente al preparar mejor la mente para poder desarrollar ciertas ideas, tiene mayores ventajas, pero el argumento en sí mismo justamente no hacen nada los estudios, ni hay que decir que alguien no puede entender algo y entonces eso invalida de que la persona pueda opinar al respecto, o pueda, mejor dicho, dar un argumento bueno al respecto. Tenemos la falacia ad nauseum. Lo que nos está hablando es reiterar un concepto y pretender que sea válido por su reiteración. Bueno, esto ocurre generalmente mucho en la política, y en el caso libertario, el caso que por lo menos a mí más me choca es el de la Argentina primera potencia mundial, que ya lo explicamos antes con la falacia de hoy, pero es un recurso que lo repiten sin ninguna evidencia científica. Acá hicimos en YouTube un tutorial viendo cómo se sacan los datos de primera potencia mundial, que ellos dicen que por PBI per cápita, vamos a PBI per cápita y no es. Entonces es totalmente falso. Y ellos lo siguen repitiendo. Milei lo sigue repitiendo en cuanto lugar hay para hablar del tema, sigue repitiendo que Argentina fue primera potencia mundial, y lo cual, que lo siga repitiendo, no lo hace válido. Es totalmente inválido lo que está diciendo. Después tenemos la falacia del huevo y la gallina, que justamente habla del famoso dicho de qué vino primero, si el huevo o la gallina, y acá lo vemos generalmente con el tema de la inflación, que también tenemos un video sobre el tema, en el cual uno ve que puede haber una correlación entre emisión y precios, pero lo que uno puede poner en duda es qué viene primero, ¿no? Porque si nosotros tenemos una inflación, la emisión puede venir después para convalidar esa inflación. O sea, puede haber aumento de precios y después hay mayor emisión a nivel de para que las transacciones se ejecuten, o bien puede haber una emisión que después genere inflación. Entonces, acá en términos de inflación, ellos siempre dan por hecho de que la inflación se genera por una emisión en exceso, y esto es todavía bastante polémico y genera bastante controversia dentro de la academia. No, como insistimos, no estamos diciendo que no tenga influencia, sino que estamos diciendo que puede influenciar otros factores. Después tenemos una falacia que es el argumento ad novitatem, que justamente pienso que ha sido una de las grandes llaves para que Javier Milei sea presidente de Argentina, que es pensar que algo porque es nuevo es mejor. Esto es totalmente falso. Primero, que las ideas de Javier Milei no son nuevas, como ya dijimos varias veces. Se vienen implementando en Argentina en forma casi consistente, siempre con pésimos resultados. Pero más allá de eso, fue presentado como algo nuevo, ¿no? Esta cuestión de Milei repitiendo siempre una Argentina distinta, es imposible, con lo mismo de siempre. Bueno, en definitiva, es lo mismo de siempre centrándonos en la persona, en las personas, siempre planteando como lo nuevo. Y lo nuevo no quiere decir que sea mejor. Hay tantas cosas en la vida que uno puede hacer nuevas y que pueden llevarnos a una situación peor. Sin embargo, el argumento electoral, sobre todo de su electorado, era decir, es algo nuevo, es algo distinto, tenemos que probar por acá. Bueno, que sea algo nuevo no nos asegura que vamos a tener un resultado mejor. De hecho, tal es así que ya con los primeros datos que nos arroja la gestión de Milei, ya se está comprobando que lo nuevo no necesariamente es mejor. De hecho, no es ningún argumento, puede ser nuevo, viejo, puede ser mejor o peor. Lo importante, insisto, son los argumentos y la fundamentación, no que sea nuevo o que sea viejo. Tenemos la falacia de la pista falsa. Esta también se llama la falacia del arenque rojo. Porque justamente lo que tenemos acá en esta falacia, lo que podemos ver es una falacia distractiva. Esto suele ser bastante común en términos políticos, en los debates y demás,
no es algo exclusivo, ni mucho menos de los libertarios, como todo lo que fuimos viendo, no es algo exclusivo de los libertarios. Yo me centré un poco más en la cuestión libertaria, porque es lo que está pasando ahora en Argentina y es un movimiento que viene teniendo muchos adeptos a lo largo de estos últimos años. Pero lo que es el arenque rojo es justamente la falacia de mostrar una pista falsa, hablar de otra cosa. Esto, donde noté que se daba mucho en el discurso libertario, justamente en lo que hablamos de la dictadura militar. Generalmente cuando a Milei en varias ocasiones le han preguntado por la dictadura militar, él no se pone a explorar las políticas puntuales de la dictadura militar, sino que generalmente termina hablando de una controversia de los 30.000 desaparecidos y demás. Se pone a discutir cuestiones que no tienen que ver con lo que se le está preguntando. Incluso también, una de las falacias que mencionamos acá, también hablar del PBI per cápita cuando hablamos del PBI global es también una forma de distraer la atención. Esto es muy común, es muy normal. Cuando se habla de la dictadura generalmente desvían la atención hasta para hechos más polémicos. Generalmente cuando Milei habla de la dictadura no habla de lo que fueron las medidas económicas que tomó la dictadura, sino que se pone a hablar de los desaparecidos, de una guerra entre dos bandos, se pone a hablar de cuestiones más políticas, de cuestiones que sí afectaron tristemente a nuestra sociedad, pero no se pone a hablar de las medidas económicas concretas porque los resultados que obtuvimos fueron muy, muy malos. Finalmente, para redondear, dejo mi falacia preferida y es una de las más difundidas, que es la falacia de la prueba anecdótica. Generalmente con la prueba anecdótica lo que hacemos es contar un hecho, una anécdota, por eso lleva ese nombre, una anécdota, un hecho puntual, y queremos hacer una inferencia general por esa información. Y esto nos pasa todo el tiempo en la vida, ¿no? Esto nos pasa que nos encontramos con una persona y cuando nos quiere fundamentar algo global que él está viendo, en realidad lo que nos hace es contarnos una anécdota, algo que pasó o un hecho aislado que ocurrió para sacar una conclusión general, lo cual claramente no está bien, no es concluyente tener una anécdota sobre un tema. Esto fundamentalmente yo lo veo más marcado en la lógica libertaria en lo que es la meritocracia, que ahí que justamente qué es lo que nos muestran. Bueno, a través del mérito en realidad uno puede llegar a ser millonario, puede llegar a prosperar en la vida y demás. Con lo cual no es estrictamente cierto, porque ¿qué es lo que ocurre? Si bien uno puede hacer méritos para tratar de progresar en la vida, hay muchos condicionamientos que nos imponen la vida en sociedad. De hecho, bueno, Stiglitz ha explorado más este tema y justamente vemos que la inmensa mayoría de quienes nacen ricos mueren ricos y la inmensa mayoría de los que nacen pobres mueren pobres. Por ende, es cierto que hay pequeños casos en los cuales hay pobres que se vuelven ricos o hay ricos que se vuelven pobres, pero son totalmente minoritarios, son anécdotas, son datos menores. En realidad, estructuralmente, quien nace rico muere rico y quien nace pobre muere pobre. Entonces, más allá, independientemente del mérito, independientemente de que todos podemos tener ejemplos cercanos o no tan cercanos en los cuales se dio este traspaso de la pobreza a la riqueza o de la riqueza a la pobreza, esto no es moneda corriente, esto no es lo más común. La tendencia a lo que nos está mostrando es que los ricos se están haciendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres en términos generales. Esto generalmente lo estudia el economista francés Piketty. En definitiva, bueno, acá hicimos un repaso de las principales falacias. Desde ya hay muchísimas más, en el libro exploramos más, pero quise por lo menos exponer las principales y hacer un video sobre esto. Desde ya, si les interesó, pueden ver el libro, adquirir el libro y tener muchísimas más falacias. El libro, como insisto, no explora solamente eso, sino que trata de exponer toda la lógica libertaria, por más de que no caigamos en falacias que puntualmente sean lógicas, sino que pueden ser engaños más lisos y llanos. Mentiras que han dicho tanto Javier Milei como los libertarios en forma bastante abierta, tergiversando datos y demás. En definitiva, espero que el video les haya gustado y si así fue, que le pongan like, que compartan, que comenten todo lo que quieran, que puedan agregar más falacias si les parece pertinente y desde ya que se puedan suscribir al canal para que sigamos haciendo más de este contenido. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.